Sí, me pareció mucho a... Una vez vi un vídeo de Juan Ramón Rayo, porque él habla sobre la renta universal y criticaba a otra argentina o española que también hacía vídeos como él, bueno, sobre la renta universal y hablaba, ¿no? De las causas utilitaristas y consecuencialistas. Y me recordó mucho al texto que estamos hablando el día de hoy, pues, ¿no? Que hablaremos. Y a mí también me recuerda esta contraposición entre Rawls y Nozick, porque justamente como este año se conmemoraron los 50 años de Anarquía, Estado y Utopía, hice un video sobre eso para FI, tuve que volver a leerlo y recordar algunos puntos, y claro, es un poco eso, ¿no? Como Nozick plantea que para evaluar la justicia hay que evaluar un procedimiento, no un contenido o un fin último, ¿no? Entonces esa es la discrepancia con Rawls y pues bueno, un poco de lo que está ahí en la lectura me recordó eso, ¿no? O sea, como el tema del procedimiento voluntario, que es lo que importa. Y creo que eso está muy extendido, ¿no? En los textos Sí, liberales o libertarios. a mí me recordó mucho a mis clases de maestría. Justo con el profesor hablábamos, discutíamos en una clase de filosofía del derecho sobre las posturas, pues, de Nozick, ¿no? También sobre el velo, ¿no? El velo, el nuevo contrato social que hemos firmado y todo ello. Y no sabía cómo contraargumentar al docente en aquel entonces. ¿En qué estás llevando el máster? Ya lo terminé ya, de Derecho Penal, Ciencias Penales. Ah. Sí, mm. mi profesor era muy garantista, por así decirlo. No, sí, esas cosas pasan. De hecho, bueno, yo soy politóloga, pero cuando llevé un curso sobre políticas públicas tenía una profesora muy socialdemócrata, así que yo tenía que estar preparada todo el tiempo para, bueno, en ese momento no era tanto así de refutar como soy ahora, ¿no? Porque también es diferente cuando eres alumno que cuando ya eres un investigador. Sí, pues Pero nada. sí sabía que no estaba de acuerdo yo con eso. Ya no sé, pues como creo que hay muchas personas, bueno, muchos integrantes que todavía están en la universidad, no sé si esto les resulta un poco pesado, ¿no? Por la complejidad. Yo tampoco pensé que iba a ser muy complicado para tomarlo como... Son poquitas hojas, bueno, a comparación de un libro, ¿no? Sí, creo que sería ocasión para que los nuevos integrantes se presenten, para saber también qué estudian, un poco más sobre ellos. Sí, este, ¿qué tal con todos? Como ya sabrán, yo soy Alexander, la persona que envía los correos en el grupo. Y quisiera saber, a ver, nuevos chicos que estén aquí presentes, Pregonesi, Jesús, Luis, Rafael Utrilla. No veo nuevos chicos, entonces no habría problema realmente. Ok, se unieron varios, pero es extraño que no se unan al enlace. No es como dice la Biblia, pues muchos son los llamados, pocos los escogidos. Sí, tenemos como más de 25 miembros. Pero no sé si sea la hora, porque generalmente a las 7 chicos están en la universidad, no sé, pues. Puede ser, ¿no? También yo lo hago porque estoy de vacaciones, pero muy tarde, que se conecten más tarde a las 9 o a las 10. Yo creo que sábado nomás, ¿no? O podría ser las 10 porque a las 10 creo que sale la mayoría. Creo que el Sí. sábado sería una buena idea. Bueno, yo a las 10 ya no puedo porque yo trabajo virtualmente, pero con horario de Europa, entonces yo me despierto muy temprano, así que a las 10 ya no podría. Pero sí, el sábado sí sería una buena idea. Creo que los chicos que tienen clases, al menos en mi tiempo era así, cuando había clases los sábados solo había clases de mañana. No, nunca tuve un curso sábado en la tarde o en la noche. Sí, pero también a los jóvenes les gusta salir a fiestas, Ah, confraternizar. sí, también. Pero Bueno, perderíamos un ya día. iremos encontrando. Iremos El domingo, encontrando un buen horario. el domingo podría ser en la tarde, ¿ah? Generalmente la gente está en su casa, ¿no? Los domingos. Los domingos. La gente no sale los domingos. Bueno, que yo sepa, ¿no tú sales? A la iglesia. Sí, no, los domingos son como los días donde más se sale a pasear a la playa o algo así. ¿En serio? Ahí estoy viejo Sí, ya. yo tengo clase los sábados. Bueno, entonces hay que empezar a hacer el análisis de nuestra lectura. Lo bueno es de que este texto ya tiene repartido por capítulos, entonces no habría mucho problema.
La típica en la introducción te muestra un poco lo que desea hacer. Alguien quiere hacer más o menos de la explicación de la introducción, qué es lo que busca realmente el autor. Al menos de mi parte, lo que yo he entendido es que busca una manera de justificar el derecho. Critica varias teorías que han habido anteriormente y trata de encontrar su propia teoría, ¿no? Un poco como que te dice más o menos qué es lo que quiere hacer, qué es lo que busca. Y más o Claro. menos, ¿alguien conoce esta regla, la regla 105B? Una regla que menciona. Em, no, pero debe ser algo americano. Mm, Sí, porque el no sé texto si se tenía puede. varias así cositas que no se pueden traducir, pues las dejé así tal como estaban. Algunos palabras cortas, ¿cómo se llama? Abreviaturas. Tampoco traduje esas abreviaturas. Pero debe A ser más ver, o es una menos. regla que describe los requisitos de la información privilegiada. Es una regla que permite a las personas intercambiar acciones legalmente, incluso cuando tienen acceso a información privilegiada. Ya, entonces más o menos lo que te mencionan, ¿no? Lo que ven los abogados corporativos, su deber hacia los ejecutivos, los sectores, o sea, hacia quién deben como desarrollar los abogados, hacia quién deben su lealtad. Bueno, hay que empezar entonces con lo primero aquí, ley y moralidad. En la introducción, Yo, ya neta, primero, sí, tú primero. Sí, continúa, continúa. nada, que, a ver, hay partes en las que habla de John Austin. Este es un autor muy importante en la corriente anglosajona, pero no recuerdo muy bien qué es lo que menciona él. Que habla mucho de jurisprudencia, no me acuerdo muy bien. Critica liberalismo, libertarianismo, pero por favor, Jesús, trata de ilustrarnos más o menos y yo voy a ir comentando algunas cosas puntuales que se me vengan a la cabeza. No, la verdad, la primera parte de la introducción me hace mucho la separación que trata de hablar, ¿no? El contexto de lo que está hablando sobre lo moral y lo legal en las decisiones judiciales. Que quizás más adelante en el texto trata de hablar sobre un positivismo, ¿no? Que trata de solo fijarse en la norma. Muchos abogados positivistas se alejan de otro contexto social o moral que incluye la norma. Pero el autor, bueno, eso lo dice más adelante, ¿no? De que van juntos. De hecho, la ética y la moral van juntos con la norma. Y eso hace tomar una noción más clave a la decisión que debe tomarse y a su justificación. Y luego también más adelante también da muchas justificaciones. ¿Qué tipos de A ver, justificación existen? ¿Las a ver, antiguas o las nuevas? yo lo que entendí ahí, en esa parte, es de que menciona de que el derecho siempre busca razones, siempre busca motivos. Es, y por lo tanto el abogado debe interesarse en los motivos también. Pero hay algunos problemas a la hora de encontrar esas justificaciones. Ujú. Hay una parte en que dice, a ver, el derecho, o al menos una parte sustancial del derecho, es un mandato, pero un mandato ahí está, es un mandato con un propósito, es un mandato con un porqué. Entonces es un modelo ético. Y como es un modelo ético, o también lo llama un modelo ético positivizado, es decir, la ética escrita. Y como la ética siempre tiene un porqué, entonces el abogado debería preocuparse también por eso. Entonces, para el autor, derecho y ética sí están un poco relacionados, sí tienen algo que ver. Y justamente como derecho y ética sí tienen algo que ver, va a buscar esa conexión, esa justificación. Pero después también te menciona que hay algunos que justifican la ética como si fueran normas, pero no es así, sino que hay una escuela, a ver, la escuela la del Círculo de Viena, que te menciona que en verdad la ética, eso son como, buscan convencerte, pero es una forma de expresión, Ah, sí. que no son en sí normas. ¿Sí? Te corto acá, que también para entender el texto de ley y moralidad, me he dado cuenta que también tú usa muchas citas
muchos contextos que te abren a otra idea, pues, ¿no? Y si tú no entiendes Sí, aquella cita que usa el autor o el contexto que lo toma, va a ser muy difícil tratar de entenderlo. Pero en pocas palabras, lo que trata la primera parte es abrir la búsqueda de un enfoque metodológico, ¿no? Para explicar la justificación y ya después desarrollo el tema, ¿no? ya. Según mi pequeña búsqueda en el poderoso Google, John Austin es un autor positivista, ¿no? Es algo así como el Kelsen de los anglosajones. Entonces, te dice de que derecho y moral son cosas aparte. Y de hecho, esta diferencia que es muy parecida, ¿no? Esta diferencia entre la ética y la ciencia. Y que esa es una de las razones de las cuales se agarra el empirismo. Pero él como que va a cuestionar esto. Te dice de que tiene una cierta razón, pero como que lo cuestiona, ¿no? Y después te va explicando cómo la ley y la ética en verdad están relacionados. En verdad te explica qué es la ética y después cómo lo relaciona. ¿Qué piensan los demás? Yo desde mi perspectiva lo entendí como esto de que siempre se busca una justificación para el derecho, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de una persona que tiene que cumplir la ley, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué hay que hacerlo más allá de por qué esto está escrito o porque si no lo cumples hay un castigo o algo así, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar que a veces en mi carrera como politóloga he visto o nos han planteado en clase estos dilemas, ¿no? De cuando algo que está en la ley va en contra de tu ética personal o cuando tú consideras que algunas cosas que actualmente no son legales en tu país deberían serlo o al revés, ¿no? Cosas que son, por ejemplo, para quienes son libertarios mucho más estrictos, digamos, el tema de no pagar impuestos, si bien es ilegal en muchos países, para ellos desde su visión personal sería algo moral, ¿no? Entonces, eso cuando hablábamos en clases sobre los paraísos fiscales, por ejemplo, se daba esa discusión, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que desde nuestro punto de vista, a veces lo que está escrito en la ley con lo que creemos que es moral está un poco separado, ¿no? O van por líneas contrarias. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, me pareció interesante lo que busca hacer el autor, que es más bien unir eso, ¿no? Como tratar de encontrarle al derecho, a lo que está escrito, una cierta justificación moral o ética, pero que precisamente no va, por ejemplo, desde el lado religioso, que es lo que después menciona, sino que trata de encontrarle otra justificación. Y eso, o sea, me pareció algo, un ejercicio de pensamiento bastante interesante. Ya como que voy agarrando confianza. Y para ti, ¿el derecho es ética? Yo creo que parte de una visión ética, ¿no? O sea, Parte de una visión ética. O sea, claro. ética y derecho sí están relacionados. Yo diría que sí. O sea, hay una visión de la ética, de lo que es correcto o lo que es incorrecto que el Estado, o en este caso los legisladores, quieren imprimir hacia la sociedad, ¿no? Ah, pero aguanta, mira lo que acabas de decir. Una visión ética del Estado, del legislador, una autoridad lo impone una sociedad, una solución vertical, una decisión desde arriba. O sea, para ti la justificación yace en la autoridad. No sé si me estoy dando a entender bien, lo siento, yo no estudié Derecho, así que quizá no me expreso bien, solo me refería a que, por ejemplo en varios países en los que yo he vivido, he visto esto, o sea, como ciudadana o como visitante, digamos, o sea, no como abogada porque no lo soy, sino he visto esta situación de que hay leyes que provienen de una visión moral que Uh -huh. está impregnada a veces en la cultura o a veces es algo que desde el Estado se trata de implementar, ¿no? Por ejemplo, en España hubo mucho este debate sobre el tema de la prostitución y justamente el hecho de que los grupos parlamentarios que quieran que se ilegalice parten de una visión moral, ¿no? De que hace a ver a la mujer como un objeto, que como una mercancía o algo así, ¿no? Entonces, esa parte de una visión valorativa, ¿no? O el hecho de que estén prohibidas, por ejemplo, algunas drogas o cosas así, o sea, parten de una visión de lo que se plantea que debería ser correcto o debería ser incorrecto para la vida social, ¿no? Entonces, ahora, ya que cada uno como individuo lo vea así, ya ahí depende, ¿no? O sea, hay muchas cosas, como digo, que quizás son ilegales, pero que nosotros
individualmente preferiríamos que sí queremos hacerlas, ¿no? Entonces, ahí hay como una diferencia. Sí, tienes razón en tu análisis de lo que has dicho, tienes razón. En ese sentido, para ti, la ética y el derecho sí están relacionados. El Sí, autor, claro, el autor menciona que si bien es así, que es lo común, ¿no? En las primeras partes, te menciona claro, que si bien el positivismo menciona que son cosas distintas, para él sí están relacionados, pero hay otra justificación, una justificación distinta, que es un modelo ético. Un modelo ético. ¿Qué es un modelo ético? Hay lo que debería ser y un porqué. Por ejemplo, tienes que ser honrado. Es una premisa ética. Hay que ser honrado. ¿Por qué? Porque la honradez es buena, es algo que ayuda a la sociedad, etcétera, etcétera. Hay un mandato. Un mandato. Y el derecho es muy parecido a esto. Tienes que hacer tal cosa. Es decir, siempre hay un mandato de hacer o no hacer. ¿Por qué? Y hay una justificación. Entonces, el derecho tiene parte ética. Si es que no es la positivización de la ética, es también un modelo ético. Y como modelo ético necesita una justificación, porque es parte de su naturaleza. claro. Ya, entonces, es ahí donde los abogados, que la mayoría de veces se centran en simplemente resolver casos tal y como dice la norma, deben de centrarse también en la justificación, en la razón, porque de lo contrario no deja de ser derecho, porque el derecho es un modelo ético. Claro, o sea, yo también lo entiendo así, porque si no hubiese una justificación sería como una arbitrariedad, como algo que simplemente se le ocurre a alguien que tiene poder o algo así, ¿no? O sea, sino que Sí, tiene sí, que haber una justificación detrás, si no, no lo aceptaría la mayoría de la gente que vive en un país, ¿no? claro. Aunque más que aceptarlo, es como que él menciona que dentro del mismo, él se refiere al concepto en sí mismo, que como que, a ver, tú porque eres soledad y te describes, ¿no? Y tus rasgos. Y si tienes dejas de tener un X rasgo característico, dejas de ser soledad, por ejemplo. Es lo mismo, dice, el derecho es tal por tal cosa. Y si deja de tener justificación, deja de ser derecho, porque el derecho es un modelo ético. Es algo así como yo lo he entendido, al menos aquí, en esta parte de aquí, en esto de aquí, que la ley es ordinariamente la codificación con sanciones de algún sistema ético. De un sistema ético, sí, sí es cierto. Sí, porque Sí, mira, el mismo autor dice, ¿no? La falta de claridad en el derecho puede llevar a los abogados a buscar justificaciones en la ética, lo que revela la interrelación que existe entre ambas esferas, ¿no? Entre la ética y la moral. Fregonesi, que levantaste la mano. Sí, no, era solamente para comentar que hay un texto que se llama Ley Natural de Spooner y Spooner precisamente como que en una parte de ese texto que es corto empieza a hablar de cómo se genera el derecho natural y él dice que el derecho natural surge desde que los niños empiezan a interactuar entre ellos y empiezan a percibir que algunas cosas en las interacciones es perjudicial para ellos. Por ejemplo, un niño le roba un crayón a otro niño y se da cuenta que el resto de niños empiezan a desconfiar más en él, en él. Entonces sabe que robar el crayón está mal, está mal. Por lo tanto, entre los niños empieza a crearse un tipo de derecho natural en el cual si un niño va en contra de otro niño, pues en contra de las cosas o de la propiedad de otro niño, como en el crayón, la propia sociedad busca mecanismos para castigarlo. Entonces yo creo que en el derecho sucede lo mismo. La sociedad siempre va a buscar a partir de la ética que está acordada entre la sociedad, castigar ciertas prácticas que pueden ser poco éticas o antiéticas, como matar,
como robar, como ir en contra de la propiedad del otro y demás. Entonces, el derecho sí se puede construir a partir de la ética, pero, no, pero para mí muchas veces el derecho, aunque se puede construir a partir de reglas éticas que tenga la sociedad, también puede ser construido de forma arbitraria. O sea, que los legisladores pongan normas, pongan pongan leyes que no tengan nada que ver con la ética de la sociedad. Y eso es un problema. Por ejemplo, todas las normas que están para castigar a los que no pagan impuestos, pues se ha tratado de justificar esto a través del contrato social. Sin embargo, antiguamente, digamos que antes del Estado moderno, se sabía que los impuestos eran un robo, era un robo que estaba justificado y era casi inevitable, pero era un robo. Pues así como normas que castigara pues se veía muy mal. Digamos que ese tipo de leyes o ese tipo de incisos en la ley que van en contra de la ética de la sociedad, pues tienen menos legitimidad y suelen ser más problemáticos. Sí, pero, Ya, o sea, ¿por qué cómo justificaban ahí, digamos, el cobro de impuestos? ¿Qué justificación porque metodológica usaban? yo creo que la justificación metodológica era, si no pago impuestos me matan, así que No, mejor pago era impuestos. el utilitarismo, fue. Era útil. Sacrificar a pocos privilegiados para el bienestar común de la mayoría, ¿no? De la amplia mayoría. Y eso habla el autor, ¿no? De la justificación utilitarista. Pero también, hablando de la ley natural, me han hecho recordar que lo dividía en dos secciones. La ley natural que prevenía, ¿no? Del ser teológica, de un ser sobre todopoderoso Dios, y luego la ley natural que provenía de la misma dignidad del ser humano como De la motivos de razón no era. vida. La ley natural surge principalmente cuando un ser humano reconoce a otro ser humano como igual. Ahí Se surge ha la... unido una persona, Ujú. Ah, se ha unido una persona, me parece. Yo, Brian, ¿qué tal? Buenas noches, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpen la tardanza. Me quería dar un no hay tiempo para problema. acá. Siga, no lo quise interrumpir. Estamos en la parte 2 del texto. Ya, ok, escucho. Sí. Por favor, continúa, perdón por la interrupción. nada, Daniel, ¿ya algo que agregar? Sí, o sea, nacía de la dignidad que reconocía entre los seres humanos, ¿no? Pero siempre tomaba el concepto de división de dos. Eso no como para agregar, me hizo recordar que lo leí al final, creo. Hablando de eso, hay que ir un poco a esto. Justamente se había mencionado la justificación de la ley basada en la autoridad. Y menciona el autor de que para el abogado es algo normal y común. ¿Por qué el juez resolvió así? Porque la jurisprudencia tal dijo esto. ¿Por qué la autoridad, el gobernador regional, hizo tal cosa? Porque la ley decía tal cosa. Entonces, para el abogado es muy común de que la ley está basada en la autoridad. El derecho se basa en lo que dice la autoridad. Pero el filósofo obviamente no acepta esto porque él menciona que sería un argumentium ad vericundium, ¿no? O sea, no, obviamente va a buscar otro tipo de justificación. Entonces, aquí es donde entramos a analizar cosas como que en realidad la ley no se justifica porque lo emitió autoridad competente. Y habla un poco y critica a Edward Corwin. Edward Corwin en su libro La Ley Superior, que te habla un poco de derecho constitucional, menciona que si bien la Constitución es la norma fundamental, no se debe obedecer la Constitución solo por el hecho de ser Constitución, sino que tenemos que basarnos en una reflexión y cuestiones de principios más profundos. O sea, está cuestionando a Hans Kelsen, está cuestionando la primacía de la Constitución. Duque, ¿estás ahí? Duque, ¿estás ahí?
Ahí Sí, está Mm. arreglando creo su que no micrófono. funciona mi audio. Sí, ya te escuchamos, ya te ¿Ya escuchamos. se puede escuchar? ¿Qué opinas de esto? Un momento. Estaba desde mi celular porque no tengo un buen audio desde la computadora. Voy a apagar mi cámara para checar mi micrófono. Ya. Lo que menciona el autor respecto a que no se debe considerar la Constitución como el punto base para determinar o para dar una decisión frente a resoluciones judiciales, ¿no? Justo en eso estaba pensando. Me preguntaba cuál es el punto o bajo qué aspectos podemos considerar que algo, una ley o una norma jurídica, se encuentra debidamente relacionado o en un equilibrio con respecto a derecho y con respecto a moral. Se me vino a la mente la Constitución, debido al principio de la primacía de la Constitución y respecto a lo que menciona Hans Kelsen sobre la Constitución en el pináculo de todas las normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, pero lo que menciona también este autor es que no se debe considerar, dice que debe irse en cuestiones de principios más profundas y determinadas. Yo quiero preguntar si alguien más lo entendió. ¿Cuáles son estas cuestiones de principio más profundas o determinadas? Quiero creer que se refiere al derecho natural, pero no tiene que ver la moral con algo en un espacio-tiempo específico. ¿Cómo podríamos entonces el derecho natural relacionarlo, el derecho natural utilizarlo como punto base para determinar las normas jurídicas de este tiempo? Me estoy alejando mucho debido a voy a tomar en cuenta el avance ultra rápido que está teniendo la sociedad de aquí a 5 o 10 años. Podemos utilizar la misma base del derecho natural que hemos usado en este momento de crear una ley para crear esa misma ley dentro de 5 años. Pienso yo que, bueno, en lo personal el autor se refiere al derecho natural como la base, como el principio más profundo y determinado para crear una norma. Pero yo creo que debería ser otra cosa. No la he encontrado, pero pienso yo que no debería ser el derecho natural. ¿Los demás qué opinan? ¿Se refiere al derecho natural? Sí, o sea, se Yo refiere... creo que Bueno, ya. sí, perdón. Sí, no, Sí, yo creo que sí, o sea, se refiere al derecho natural o a una serie de quizá de principios que son, por decirlo así, más eternos, como más perdurables en el tiempo, ¿no? Porque las constituciones pueden variar. Bueno, en algunos países no, o sea, solamente con enmiendas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que la constitución es la misma, pero tiene enmiendas. Pero en otros países, por ejemplo, en el nuestro, la constitución ha variado mucho, ¿no? Y en otros países de Latinoamérica también hemos tenido cambios constitucionales en este siglo, ¿no? Entonces, creo que las constituciones y mucho más las leyes que son más, están en más constante cambio, ¿no? Creo que son como más variables, pero me imagino que con esto de los principios fundamentales o el derecho natural quizás se refiere a esto, ¿no? Como principios más eternos, más perdurables. Por ejemplo, esto que decíamos hace un rato de que no se debe robar o no se debe matar o debes respetar a las otras personas, ese tipo de cosas creo que son o han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Como humanidad, algo así, o sea, de diferentes maneras, en diferentes culturas, pero están presentes de todas maneras estas normas, ¿no? Desde, no sé, de tiempos bíblicos, o sea, están presentes esas ideas, pero las constituciones cambian, entonces quizás se refiere a eso, no sé, yo lo entendí de esa manera. no, yo lo entendí de que lo relativiza, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede valorar una constitución según su justificación? Y él ya más adelante toma en cuenta que el valor de una norma va a ser representada siempre por su justificación y el criterio metodológico que se usa para generarle valor, ¿no? En este caso, digamos, se han usado un criterio utilitarista, se han usado un criterio consecuencialista, que él mismo habla de que el consecuencialismo sería la mejor opción, pero que no es perfecta. Y al final ya del texto concluye de que, que no hay una, un criterio metodológico perfecto, pero que siempre hay un roce hasta algo menos dañino, ¿no? Y toma en cuenta la teoría del contrato, por ejemplo, no es más que otro efecto del consecuencialismo. O sea, el valor de una constitución va a depender de cómo está justificada, ¿no? Y toda norma de por sí. Exacto. O sea, en sí lo que el autor se refiere a de que
no debemos de seguir la Constitución simplemente porque dice tal cosa. Y debemos obedecerla no porque exista un derecho natural, sino en cuestión de cómo está justificada, si esa justificación realmente es válida. Y menciona varios tipos de justificación, pero que están más adelante y más adelante vamos a tratar de analizarlas. Pero por ahí mencionaron cómo vamos a analizar la ley natural si cambia con el tiempo. Las sociedades, ¿no? Pero el problema con esa premisa es de que la ley natural, en su teoría, conste, no estoy mencionando nada, ¿cómo explicar? En su teoría, total que en su teoría, no estoy diciendo que yo lo firmo o lo contradigo, en su teoría te menciona que la ley natural es, incambiable, está ahí siempre perdurable e infinita, está ahí tanto en su vertiente de Dios como en su vertiente de la razón, en ambas vertientes, ya. Pero pues, no considero que sería la ley natural. Incluso aquí te menciona algo importante. Así como, no, aquí está. El positivismo constitucional no menos que las apelaciones, no. A ver, sin duda estos documentos, refiriéndose a la Constitución, tienden a captar más la sabiduría de los siglos que las leyes del momento. Justamente por eso las constituciones duran más que una ley, porque lo que buscan es agarrar la ética, la ética o valores de una sociedad en un determinado tiempo y tratar de extenderlas en el tiempo, mirar hacia el futuro y pensar qué podría suceder de aquí a unos años. Incluso por eso existen los tribunales constitucionales y Hans Kelsen menciona eso, y por eso existe la figura de la mutación constitucional, que es otra cosa que agarrar la Constitución, incluso a veces negar lo que dice la Constitución, pero basarse en sus valores y resolver según esos valores. Incluso cambiar el significado. Por ejemplo, un ejemplo de esto de mutación constitucional fue lo que pasó en Estados Unidos con el tema del esclavismo. No recuerdo ahorita bien el caso, es un caso muy famoso, no me acuerdo cuál, que te menciona directamente, creo que en la Constitución estaba, que existía el esclavismo en Estados Unidos, pero por una mutación constitucional que hicieron, que trataron de interpretar en los valores de la libertad y del hombre y de todo esto, como lo modifican ahí, a pesar de que la Constitución dice lo contrario, lo cambian. Entonces, es verdad, los valores cambian con el tiempo, pero la Constitución trata de recogerlos en su máxima amplitud. En su máxima amplitud, para que esos valores de tal sociedad puedan, de alguna manera, en sus rescojos, ¿cómo se puede decir? En sus últimas vertientes así chiquitas, igual imponerse en estos nuevos tiempos. Ya, eso nomás quería mencionar. Adelante, bueno, a ver, no tengo la lista aquí. A ver, un ratito. Daniel, por favor. No, sí, solamente quería agregar que después en el texto habla como de la brecha entre los hechos y los valores, que expone, me estoy adelantando un poco, pero expone a David Hume, y David Hume es este filósofo que iba en contra de esta idea de que cuando hay un hecho, por lo tanto hay un valor, que digamos que esta idea se relaciona muchísimo con el positivismo legal o con el legalismo, en el cual que trata de pensar de por qué algo fue legislado, por qué algo está en la Constitución, por qué algo está en el Código Penal, por ejemplo, pues ya se convierte en ley, ya se convierte en valores dentro de la sociedad. Y digamos que eso en Latinoamérica pues es un gravísimo error. Bueno, por lo menos en Colombia se tratan de solucionar todos los problemas a punta de decreto, y a punta de erradicar leyes, y eso no funciona así, y digamos que Hume va en contra de eso. Hume también critica como esta idea de que siempre que hay o sea, que siempre sí, que cualquier fenómeno, que cualquier indicio que nos dé una idea de un fin,
entonces siempre ese fenómeno va a llegar a ese fin, y por lo tanto también como que si si eso lo pensamos a partir del sistema legal, es un error que cualquier ley o cualquier hecho penado, por ejemplo, en la Constitución que se ponga, va a resultar en un valor o en consecuencias positivas para la sociedad. No siempre va a ser así, y digamos que es interesante. Duque. Con respecto a lo último, bueno, tenía una pregunta anterior, pero quiero hacer una pregunta a Daniel respecto a lo último. Es una preocupación en realidad que, por ejemplo, se considere, no sé si está normalizado, no lo he vivido, que se considere, por ejemplo, todo lo que se encuentra en la Constitución como algo que tenga un valor o algo moralmente aceptable solamente por el hecho de que se encuentre en la Constitución. ¿Qué pensarías tú o cuál es el método que podríamos utilizar para analizar si en verdad hay un valor primordial? No tanto con el argumento común de ver que se encuentra en la base de la dignidad, ¿no? Sí que otros aspectos podríamos considerar para aceptar moralmente y que se encuentre justificable algún fragmento o algún párrafo en la Constitución, colocado en la Constitución. Pues para mí las constituciones deberían ser como la de Estados Unidos, que deberían ser supremamente sencillas y supremamente cortas, y que digamos que en verdad retraten lo que serían los valores más principales y los valores más primordiales de una sociedad. Por ejemplo, la Constitución de Colombia es una constitución de 1991, y es una constitución supremamente larga, y que pone un montón de derechos, pone un montón de cosas que en verdad en la vida real no se cumplen. Si tú ves la Constitución de Colombia, es una constitución que el Estado debería garantizar absolutamente todas sus necesidades. Y Colombia no puede dista de eso. Entonces sí, yo creo que pues no solamente los que crean las constituciones deben ser personas que sepan escribir, que sean buenos en el tema de los derechos, sino que gente que conozca el país, gente que conozca a la sociedad, o sea, gente instruida en filosofía, instruida en otras materias, que sí puedan comprimir en una constitución breve cuáles son los valores reales. Y no un ideal utópico como pasa en Colombia. Sí, sobre eso, digamos, lo que has dicho me parece excelente. Esto es un debate que tuvimos cuando yo estuve participando en estos temas de la Constitución chilena, y tenía varios compañeros chilenos con los que conversaba de esto, ¿no? Porque había este lado de los que aprobaban y los que rechazaban el borrador de Constitución. Entonces, claro, muchos de los que lo rechazaban decían eso, ¿no? Que era más un programa de gobierno que una constitución, porque incluía muchos derechos, aspectos muy detallados, digamos, temas tan específicos que ya eran propios de estar en una ley, no en una constitución. Entonces, que la constitución tendría que ser, como tú dices, similar a la de Estados Unidos en el sentido de que son principios más amplios, más generales, y no entran en el detalle menudo de las cosas, ¿no? Que eso ya va en otro tipo de textos. Y creo que eso hace que las constituciones sean cortas, que sean más longevas también. Y claro, un ejemplo de lo que creo que uno de ustedes estaba preguntando, como un ejemplo de algo en lo que se argumente simplemente diciendo esto es así porque está en la Constitución, me recuerda el debate que sigue habiendo en España sobre el tema de la independencia de Cataluña y si se debería hacer un referéndum o no. Muchos de los que defienden que no se debería hacer simplemente alegan a que no es constitucional a eso, o sea, que no se puede hacer un referéndum porque no es constitucional, pero creo que ahí merece más argumentación, o sea, más allá de eso, o sea, cuál sería la razón de fondo, ¿no? Algo similar pasa con el tema del rey, de que también el tema de la corona está en la Constitución española, porque por motivos históricos tuvo la corona un rol importante en la transición.
pero creo que es algo que se podría debatir más allá de decir simplemente es así porque ya está en la Constitución y no hay más que hablar, ¿no? O sea, creo que se podría eh, abrir una discusión, incluso una votación más amplia sobre esos temas, porque esos temas como de si un territorio se puede separar o si debe haber un rey o no, creo que son cosas que no atañen, por ejemplo, a la dignidad o a las libertades humanas, no son temas más contingentes que podrían cambiar si es que los valores de la sociedad cambian o las mismas personas que viven ahí pues deciden de otra manera, ¿no? Entonces creo que esos aspectos no tendrían que estar necesariamente en una constitución o no se tendría que defender simplemente eso porque está escrito ahí, sino que tendría que haber una argumentación más a fondo. Tú que habla, Manu, estás con la mano arriba. Mi otra pregunta era a lo mencionado de, no, bueno, claro, respecto a ahora antes, lo que mencionó Daniel y lo que mencionó Soledad, me quedo con la idea de que los autores de la Constitución no tienen que pensar solamente en instituciones de derecho, sino también tendríamos que utilizar otros profesionales de diferentes campos para poder abarcar un aspecto más amplio de la realidad en cada sociedad en la cual se quiera llegar efectos de esta Constitución. Mi otra pregunta era, ¿cuál es la relación que tiene? Mencionaron mucho el contrato social y de Rousseau y la teoría del contrato. ¿Cuál es la relación? Creo que fue Jesús Fernando el que lo mencionó. Respecto a la teoría del contrato y el contrato social. Quiero entender que tiene que ver el tema de que la Constitución, es decir, se crea un Estado social, yo te doy algunos de mis derechos, tú me das algunos de los deberes, me impones algunas reglas, entonces tienes el deber de protegerme, pero en base a una Constitución, ¿no? Pero no sé si me podría explicar más el panorama. Pues digamos que sobre el contrato social es lo que tenemos que saber es que es un concepto tremendamente reciente. O sea, antes del siglo XVIII no existía el concepto del contrato social y en realidad era lo que había antes era que habían relaciones de vasallaje o relaciones de lealtad a personas concretas. Pero digamos que esta idea del Estado es una idea supremamente moderna y que si lo extrapolamos al nivel del derecho es una idea que me parece que es muy peligrosa, debido a que es una idea de que solamente por nacer en un territorio ya le debes lealtad a una sociedad y a un país. Eso es el contrato social. Y pues yo pienso que en ningún momento tú firmaste un papel cuando naciste que te obligue a tener responsabilidades sobre el país en el que naciste o sobre la sociedad en la que naciste. Yo creo que eso es bastante peligroso y digamos que me parece que eso es un as bajo la manga que sacó Rousseau y que sacaron varios intelectuales liberales en esa época para reemplazar lo que sería el poder del rey, el poder de la nobleza con el poder del Estado y el poder de los funcionarios y la burocracia del Estado. Yo quisiera dar un inciso ahí. El autor te menciona de que esta clase de justificaciones por autoridad es un argumento, un ad perincundium, es una falacia que te dice, ok, este argumento es bueno porque la persona que lo dice es alguien prominente, alguien que tiene peso en el campo. No porque alguien que tenga peso en el campo lo diga, quiere decir de que es verdadero. Entonces, ante esta falacia de autoridad, él menciona, los abogados están acostumbrados a esta clase de falacias. Decir, ¿por qué lo dice? Porque lo dijo tal juez, porque lo dijo la Corte Suprema, porque lo dijo el presidente, porque lo dijo el Congreso, ya lo promulgó el Congreso, es así. Pero estamos buscando una justificación filosófica y como ya mencionamos, el derecho es en parte ética, y como es parte ética busca motivación. Y como busca motivación, no podemos simplemente
basarnos en esta clase de justificaciones. Y como el contrato social es, te doy una parte de mi poder a ti para que hagas algo por mí, a cambio yo voy a tener obligaciones, tú me vas a dar derechos. Eso no puede existir realmente, no es una justificación. Por eso es de que él menciona que hay otro tipo de justificaciones y ahí es el problema con el contrato social. ¿Entiendes? Más o menos. ¿Por qué se rechaza el contrato social como justificación del derecho? Pero es que el problema es que el contrato social es lo que mantiene los estados modernos. O sea, Exacto. sin el contrato social, literalmente tendríamos que regresar a otros tipos de relaciones para crear cohesión política y cohesión de poder dentro del Estado. Sin el contrato social no tendríamos por qué pagar impuestos, por ejemplo. Relaciones mucho más individuales. Y es ahí el problema por la cual... ¿Ustedes qué opinan como liberales? ¿Debemos de seguir la doctrina del contrato social o tratar de explorar nuevos horizontes? Por favor, hablen los que desean. Hola, hola, ¿se escucha? Ujú. Estaba a modos apagado el micro, me había dado cuenta. El contrato social lo nombra la última parte, ¿no? Como consecuencia causalista, la teoría del contrato, en el cual nombra, ¿no? De cierto modo nombra a John Locke, a Hobbes, y nombra también la teoría del contrato, el contrato social, y nombra que no es algo perfecto, no es algo que se ha podido mantener por un problema de falta de representación, ¿no? No se puede, hay poblaciones, sectores que estaban muy sobre representados, ¿no? Lo cual no consideraba una causa justa. Y por eso criticaba mucho a la teoría no, al contrato social en sí mismo. O sea, dentro de las teorías causalistas, no, consecuencialistas, la teoría del contrato era la que más se acercaba a lo que el autor quería como metodología de justificación, pero que aún a pesar de ello tenía dificultades. Y ahí toma, ¿no? Y nombra el contrato social de que no era perfecto por ese problema de representación, lo cual lo hace injusto. Eso nomás para agregar. Adelante, Soledad, doctora. Sí, sobre eso. Bueno, primero bienvenida Tamara, que se acaba de unir una compañera que también es es Libertad Perú. Bueno, sobre el tema del que estamos hablando, yo también diría que habría que explorar algo más allá del contrato social, pero no se me ocurre qué exactamente, o sea, no se me ocurre cuál sería una versión, digamos, mejor, una versión más óptima, más adecuada sobre esto, pero sí, yo también tengo mis cuestionamientos sobre este tema del contrato social, porque no solamente se usa para justificar la existencia de estados modernos o de impuestos, sino también a veces he escuchado en algunas discusiones políticas que se utiliza para justificar estos temas más como del llamado estado de bienestar. Por ejemplo, en una discusión con personas, yo estoy en un club de francés, entonces con personas francesas, belgas, de habla francesa, ellas me trataban de justificar a mí el tema de que el sistema de repartos, en el caso de las pensiones, que el sistema de reparto estaba bien, algo así, yo estaba en contra de ese sistema, entonces empezamos a debatir sobre eso y me utilizaban un argumento similar a este del contrato, o sea, planteaban que había como una especie de contrato implícito entre generaciones, entonces que yo por ser de la generación joven tenía la responsabilidad, o sea, aunque yo individualmente no lo haya asumido, sino que porque soy parte del grupo de jóvenes, un grupo algo así de generación joven, tenía que, como que era mi responsabilidad o mi deber financiar las pensiones de las personas que pertenecen al grupo de personas mayores, algo así, ¿no? Entonces era como un tema que a mí me pareció muy colectivista, pero pertenecía a este argumento como de un contrato implícito, ¿no? Como que es un contrato que uno no firma, pero que ya se asume que por vivir en sociedad ya uno pertenece o adhiere a ese contrato, aunque no lo quiera, ¿no? Entonces, eso creo que es un poco el peligro de lo que también señalaba Daniel y creo que habría que buscar, o sea, como liberales, buscar otra manera, pero no se me ocurre que, pero sí también digamos que me sumo a estos comentarios críticos sobre el contrato social como idea para justificar leyes, ¿no? No, sí, por eso el autor considera, ¿no? La teoría del contrato, porque uno decide firmarlo y se compromete a ciertas obligaciones, ¿no? Beneficios, obligaciones, como derechos y deberes, pero eso ya en su entorno privado.
muy cosa diferente que es el contrato social, ¿no? Que algo que se ha impuesto, algo que no se ha firmado y no se ha consensuado, ¿no? Por eso él prevalece mucho la teoría del consecuencialismo. Vamos a darle la bienvenida a las dos nuevos miembros que se han integrado a nuestro club, Tamara y Omar, me parece. Por favor, preséntense. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, estoy dentro de los coordinadores de Es Libertad de hace un poquito más de un año. Soy nicaragüense, soy la única nicaragüense, creo, de todo el grupo de aquí de Perú, pero tengo 13 años ya viviendo aquí en Perú, así que soy mitad peruana y mitad nicaragüense, se podría decir. Aquí estoy escuchándolos. Fuerza Nicaragua, Fuerza Nicaragua. Omar, ¿estás ahí? Sí, correcto. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto y un placer. Omar Ángeles Heredia, tengo 23 años. Me he insertado recién este año a Estudiantes por la Libertad. Soy estudiante de Derecho en la Universidad San Ignacio de Loyola y pues gustoso de compartir con todos ustedes. Un gusto, un gusto. ¿En qué ciclo estás? Ya en octavo ciclo. Ah, estás en octavo ya. Está bien, Sí. un gusto. Gracias. Oye, ¿alguien iba a hablar? No. Ah, ya, ok. No, solo para comentar de que también estudio Derecho y un compañero ahí, Luis Alejandro Duque, también estudia Derecho. Ya, muy bien. Espectacular. Bueno, hemos estado analizando la parte 2 del texto que enviamos. Recién estamos entrando, de hecho, parte 3, perdón, parte 3. Parte 3, ¿verdad? Sí, algunos problemas justificatorios. Cuando habla de David Hume. Ujú. Ya. Ok, algo más de comentar de estas partes. Hemos hablado del contrato social. Sí, yo quería decir algo. Por ahí mencionaron una alternativa al contrato social. Yo no puedo dar una alternativa al contrato social, tampoco creo que pueda dar una mejor. Tendría que hacer un trabajo muy grande, un trabajo filosófico. En primer lugar, debería inscribirme a la carrera de filosofía, ¿no? Pero yo quiero dejar sí la idea de alguien más. Autor, me recuerdo muy bien, pero es una idea interesante. Él menciona de que podrían existir estados, entre comillas, en el cual te adhieres no con un contrato social, sino con un contrato real. Es decir, tú realmente firmas adquirir derechos y obligaciones. Y estos estados van a tener que competir tal cual fueran empresas para otorgar a sus clientes verdaderos derechos y verdaderas obligaciones de la mejor calidad posible, ¿no? Porque de lo contrario se quedan sin ciudadanos. Adelante, Soledad. Sí, bueno, yo tampoco sé cuál es el autor, pero esa idea me parece o me lleva a un tema que es como lo que tú mencionas, es un poco similar a cuando una persona adquiere una nueva nacionalidad. O sea, obviamente no es lo mismo porque no son empresas que compiten realmente, o sea, los estados actuales no compiten a ese nivel, pero creo que es un poco similar a eso y esto me recuerda a una diputada actual que cuando era candidata, estoy hablando en el contexto español, decía yo soy española por elección, porque ella digamos, adoptó la nacionalidad, ¿no? Hizo todo el proceso, se naturalizó. Entonces, a mí yo me quedé pensando en ese momento, esto, ¿por qué utilizaba tanto eso, no? Como en su campaña, porque a veces podría más bien ser negativo. Por ejemplo, es como acá en Perú cuando uno habla de los presidentes que tienen dobles nacionalidad o algo así, más bien o el electorado lo suele ver mal. Pero en ese caso, cuando ella planteaba eso, yo me quedé en esta idea de, wow, o sea, quizá una persona que decidió, o sea, que no es que simplemente por el azar del destino nació ahí, sino que decidió hacerlo, es un poco más similar a lo que tú dices, ¿no? O sea, una especie de más voluntariedad en eso, algo así, a un consentimiento real de una persona que ya siendo adulta decide que quiere pertenecer a un estado, ser ciudadana de un cierto estado y además de su estado de origen, algo así. O sea, me parece que es un poco parecido a lo que tú dices, ¿no? Esta idea
de alguien que después de vivir años en un país decide pues unirse, algo así como que firma el contrato de unirse a la comunidad estatal, ¿no? Algo así. Eso me parece bastante curioso. Creo que es lo más cercano que tenemos a eso en el mundo actual. Hay un caso, bueno, el caso que está pasando en California y Texas, uno de estos casos, como California cada vez está empobreciendo cada vez más, hay mayor cantidad de problemas sociales, etcétera, etcétera, y la gente se decide a Texas. En Estados Unidos está realmente habiendo esta competencia de estados. Como votar con los pies, lo que le llaman votar con los pies. Que ¿Cómo alguien se así? muda. O sea, existe esa expresión de votar con los pies, que es como que te mudas a otro lugar para tener las políticas o tener acceso a la forma como se gobierna ese otro lugar, sobre todo en estados federales, ¿no? Entonces es como que indirectamente estás votando por unirte a ese sitio, no ser un nuevo vecino de ese lugar y algo así, ¿no? Entonces, ese tema también incentiva pues la competencia en contextos federales, ¿no? Porque cada estado tiene diferencias, o sea, no es como aquí que ir a una región o a otra no hace mucho la diferencia, pero bueno, quizá en cuanto a estilo de vida sí, pero en cuanto a regulación no mucho. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, que también es federal, ¿no? Entonces ahí se puede ver más eso, ¿no? Como que alguien dice, yo quiero pertenecer a otro estado y entonces se muda. Ahora, ¿qué tan fácil es eso? Creo que es más fácil para empresas que para personas naturales, porque también mudarse como persona implica todo un proceso, ¿no? De si tienes familia y todo. Es más fácil mudar la sede social de una empresa, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con competencia entre dos territorios, lo que estás planteando. Pero, por Exacto. ejemplo, yo lo veo problemático, porque si vemos como la historia de California, California siempre ha tenido muchísimas leyes súper estatistas y todo eso que en su momento le dieron incentivos a la gente para que la gente se fuera a vivir a California y tenemos a California que es el estado más poblado de Estados Unidos. Entonces, si tuviéramos, digamos, una sociedad mundial en el cual la gente, pues, en el cual los países compiten por adquirir más gente de diferentes nacionalidades, al final tendríamos estados que tendrían incentivos para hacer políticas sociales supremamente fuertes para atraer, pues, a más clientes y así hacer crecer el estado. O sea, eso yo lo veo bastante problemático y digamos que esas dinámicas en los estados, en los países que son bastante federales, como Estados Unidos, pues se han visto. Y mira ahora lo que sucede con California, que California simplemente se está hundiendo por el tamaño por el tamaño de su estado, por el tamaño de su intervención social y por un montón de problemáticas que tuvo este estado por seguir esas políticas. Adelante, Jesús. Bueno, ya recordé esa idea que estaban planeando ahí, ¿no? Sobre los estados, que sea como tipo privatización y uno se une a tal estado. Algo así propuso, creo, Rothbard, si no me equivoco, pero en términos de ciudades, ¿no? No de estados, sino ciudades. Pero en sí sería un mini estado también, ¿no? Yo a un inicio, cuando era joven, más joven, 2017, 2018, pensaba de esa idea, ¿no? Que se podría cumplir y lo debatía mucho con mis profesores de la universidad, recuerdo. Pero después ya por propio innovación propia, o sea, yo mismo llegué a la conclusión de que no pasaría lo mismo, no pongamos a pensar, ¿no? En países, no pongamos a pensar en ciudades, como decía Rothbard, sino pensemos en un salón de clases, por ejemplo, ¿no? No pasaría lo mismo, o sea, en un salón de clases, si ponemos en libertad, ¿no? Que cada uno decide escoger grupos, los mejores chicos del salón van a hacer grupo para ellos, ¿no? Los mejores forman el mejor grupo. Y del mismo modo, los peores van a formar su propio grupo de los peores. Ya, para un chico, digamos, que se forma en el grupo de los mejores, con menos esfuerzo va a tener la mejor nota en todos los trabajos grupales. O sea, va a tener que aportar lo más poco y va a obtener la mayor nota. Cosa contraria que pasa con el grupo de los peores, ¿no? Que se va a esforzar lo máximo y va a ser siempre la peor nota. O va a tratar de esforzarse un poquito más y al final, como nadie se esfuerza, va a ser la peor nota.
Y si lo mismo va a pasar, digamos, esto en países, ¿no? Va a haber países que sean más atractivos y van a ser países, uf, que sean una maravilla, no sé, como nosotros vemos a los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Que, uf, un montón de beneficios, todos son felices, algo así. Pero en cambio va a haber otros estados, digamos, los más malitos, los tercermundistas, que se van a hundir aún más en su mediocridad, así como un salón de clases, ¿no? Y yo me pongo a pensar de que si realmente se pusiera a práctica lo que Rothbard decía, ¿no? En las ciudades privadas, como por ejemplo el caso de un sistema privado de luz o agua, pasaría lo mismo, o la construcción de calles, ¿no? Tendrían que juntarse pequeñas asociaciones para construir su propio pavimento, pero los que no se organicen van a vivir en las peores condiciones. Y del mismo modo yo considero de que existiendo esa libertad, ¿no? Esa privatización de estados o comunidades, se formarían, así como ejemplos de ciudades élite o estados élite, también se formarían estados mediocres o élites en la mediocridad, y lo cual aumentaría, como quien dice, la desigualdad social. Claro que estamos hablando de supuestos, ¿no? Porque esa teoría de privatizar ciudades es un supuesto, debería ser o algo ideológico, y mi propuesta, lo que yo estoy diciendo, lo que yo veo que podría llevar también es un supuesto imaginario no llevado a la realidad, tampoco hay estudios sobre ello, pero viendo mi ejemplo de los salones de clases, lo mismo yo veo reflejado en la sociedad, ¿no? Y de hecho, la mejor consideración que yo pondría para un salón de clases y para la sociedad en sí sería tipo, no sé si vieron Naruto, Naruto Shippuden y Naruto chiquito, juntaban al mejor con el peor, a Naruto con Sasuke, algo así. Y es que el verdadero grupo es cuando está impuesto, o sea, es al azar, digamos que la suerte define, ¿no? Formar tu propio grupo. Cuando los grupos se ponen a voluntad, o sea que los mismos estudiantes se cojan su grupo, siempre se va a formar ese grupo de los mejores y el grupo de los peores, porque se van a juntar. Pero en cambio, cuando es aleatoriedad, digamos como que si un profesor o estado le impusiese por sorteo quizás, se va a ver esa varianza, ¿no? De que quizás el chancón esté en el mismo grupo de que un chico que no es irresponsable. Pero se va a ver que en esa complejidad de que el chancón esté con un grupo de uno o dos de su grupo sean irresponsables, se van a fortalecer y crecer en esas diferencias. Yo lo veo más aceptable eso a aceptar la libertad de estados, por ejemplo. No sé, sé que va en contra de las ideas libertarias, pero es lo que yo idealizo. Claro que estamos hablando de supuestos, ¿no? Ya, pero, pero no estás tomando en consideración de que estos estados son como empresas. Quienes los manejan son personas que lo que buscan es vivir de esto, pues, y para hacerlo, lo que tienen que hacer es brindar la mejor calidad de estado. Entonces, no se formarían estados de los peores y los mejores, porque recuerda que hay libre cambio de estado, o sea, este estado me da cosas horribles, así que yo me voy a ir a otro estado que me da cosas mejores. Por eso, Entonces, pues, es como es como yo te decía, que los grupos en un salón de clases se van a ujú. unir. Los mejores se van a unir en un solo grupo. Y los peores se van a unir en un otro grupo de los Pero peores. Porque recuerda que, nadie va a querer ser el grupo de los peores o subir cargas, ¿no? Igual que en la Unión Europea, por ejemplo, nadie quiere aceptar a Francia, a los países que están endeudados, no sé. Nadie quiere formar grupo con ellos. Algo parecido. No sé si me dejo pero entender. recuerda que no todos en el grupo manejarían el estado. ¿Me entiendes? Digamos, en un grupo de 10 personas lo manejarían 3. ¿Entiendes? 3 personas. Entonces, los otros 7 son libres de moverse a cualquier estado que quieran. Y las otras personas, No, mientras pero tengan es que debes el dinero entender. que ven, pueden venir a su estado. Es bonito hablar en la teoría, y es lo que digo, ¿no? Es fácil decir, ¿no? Pero explicarlo cómo. Ujú. Cómo. Y hasta ahora no tenemos ideas, ¿no? Ideas generales. Pero el cómo crearlo, cómo ejercerlo, ahí está el problema. Y cuando te das Claro. cuenta, van a haber más problemas en ejecutarlo que el bienestar. Es como explicarlo. Es más difícil explicar cómo se podría hacer que el simplemente idearlo, ¿no? Como un ideal. Y es lo que pasa Claro, o generalmente sea, en los jóvenes, generalmente tienen esa idea, ¿no? De que, oh, las ideas de la libertad, ¿no? Y son generalmente más radicales, anarcocapitalistas o no sé, son. Pero una manera que una persona va madurando, me he dado cuenta de que se va acercando un poco más a las ideas más liberales clásicos o minarquistas, así. Es todo lo contrario. Yo los que conozco se vuelven más anarcocapitalistas entre más envejecen. de ¿En hecho, serio? el, Yo conozco. el hombre más inteligente de la... Adelante, adelante, Soledad.
sea, no, yo decía que yo conozco más bien lo contrario, es un poco lo que dice Jesús, o sea, yo conozco más bien de jóvenes que han sido más anarquistas y que luego cuando son mayores ya se moderan, pero un poco antes de dejarte, Alex, que termines, un breve comentario, por ejemplo, sobre lo que ha dicho Jesús, yo creo que, claro, si se implementaría esto en la práctica, tendría que ver mucho con la interdependencia que haya entre las personas en este caso, porque, por ejemplo, con la Unión Europea lo que pasó fue eso, o sea, obviamente nadie quería a Grecia y en el momento de la crisis algunos incluso decían hay que sacarlo, pero nunca se lo pudo sacar. ¿Y por qué? Por un tema práctico, o sea, no solamente por guardar las buenas relaciones con Grecia, sino también por un tema práctico de que había el euro que los unía a todos. Entonces, si dejaban caer a Grecia, caía el euro y caían los demás también. Entonces, de alguna forma, los países más fuertes, digamos los mejores, como los buenos del salón de clase, digamos los acreedores, aunque no quisieran, tenían que prestarle a Grecia porque era un mecanismo de una moneda en común, ¿no? Entonces, creo que en este caso de personas en una comunidad, en un país, como lo que estamos diciendo, claro, también habría, con el tiempo se generarían vínculos así de interdependencia, de tener, por ejemplo, recursos en común o algo así. Entonces, claro, eso dificulta más la idea de poder separarse, ¿no? A veces uno dice como, bueno, ya, si no funciona esto, si no me gustan los servicios de aquí, me voy, pero a veces no es tan fácil cuando pasa mucho tiempo, ¿no? Al principio sí, pero luego es difícil, ¿no? Porque ya te asientas en un lugar y tienes vínculos y todo ello, pero sí me parece bueno el ejemplo de la Unión Europea, ¿no? Que justamente, por ejemplo, el Brexit fue eso, separarse y ahora vemos cómo está, cómo está el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, nada más este ejemplo. Y ahora sí, Alex, lo que estabas contando. Ya, quería mencionar con respecto a este punto. El hombre más inteligente de la Tierra documentado, William James Sidis, esta persona, él creo que cuando ya era adolescente, ya estaba en la universidad, ya estaba haciendo, incluso daba clases, hubo una parte en que dio clases. Esta persona con el coeficiente intelectual más elevado del mundo cuando era niño era socialista, un socialista acérrimo, ¿no? Esto de mejorar el mundo y ayudar a los pobres y a los más necesitados y todas estas cosas, ¿no? Pero a medida que fue creciendo, se volvió liberal. Y a medida que fue más, se volvió liberal y murió siendo liberal. O sea, en su infancia fue socialista y el resto de su vida fue liberal. Solo ese punto para mencionar que, de hecho, si el hombre más inteligente de la Tierra en su fase madura fue liberal, creo que vamos por buen camino, ¿no? Entonces, no es que nuestro liberalismo, incluso más acérrimo, sea una manifestación de inmadurez. No, no considero eso. Pero yo voy a No mencionar sé por dos qué utilizas cosas. una falacia de Primero, autoridad. no, La verdad. voy a mencionar Pero dos tú cosas. has autorizado una falacia de yo soy más viejo, yo sé lo que puedo hacer. Algo Sí, así, ¿no? No, sí. estás metiendo no una falacia, sino una mentira, porque literalmente no dije eso. No, un segundo. Voy a decir dos cosas. A mí me parece que la Esto ya parece un competencia, debate, ya, oye. Les o conté, sea, yo también para mí, participo en escuela de debate también, en formato zigzag. para mí los Ya, Corina, estados Corina, Corina. para mí los estados no tienen que competir. Eso, o sea, los estados en ningún momento tienen que competir debido a que los estados no son los que nos deben garantizar los servicios. Ese es mi punto de vista. Ese es un gran error creer que los estados tienen que competir y que nosotros somos los clientes del estado. Nosotros solamente tenemos la fortuna o el infortunio de haber nacido en un país, pero en ningún momento nosotros somos clientes de un estado. Y segundo, a mí me asustó bastante lo que dijo Jesús, porque lo que dijo Jesús precisamente con lo del salón de clase es que las dinámicas de mercado no funcionan. Yo considero que los niños que no tienen, o sea, los niños excluidos y que son considerados como menos inteligentes, si se juntan en un solo grupo, pues van a tener que trabajar todos para sacar buenos resultados. Y ese es el principio de la competencia, de la competencia. ¿Por qué vas a obligar a un niño que sí estudia, a un niño que sí es aplicado, a un niño a juntarse con un niño que no le va a aportar absolutamente nada? Es más, eso es profundamente injusto porque le estás dando todo el trabajo a ese solo niño y tú como autoridad le estás imponiendo que arrastre al otro niño. Y eso es lo mismo que pasa en los estados.
Eso es lo mismo que pasa en los estados. En los estados hay una gran parte de la población que es la que acarrea, es la que trabaja, y es la que trabaja, es la que produce y que acarrea al resto de población, al resto de población por medio de sus impuestos y por medio de lo que aporta. ¿No sería mejor que dar los incentivos a todo el mundo para que todo el mundo trate de aportar en vez de que solamente un fragmento de la población aporte? Y la mejor forma que sea, o sea, la mejor forma para que eso suceda y para generar los incentivos es con dinámicas de mercado y dejando que y dejando que la gente decida con quién asociarse y a quién dar el fruto de su trabajo. O sea, me parece súper peligroso lo que dijo Jesús con ese ejemplo del salón de clase, pero ya. No, sí, Adelante, sí, Jesús. también se Momento de su podrá. réplica. Quería dar Mira, una breve opinión. aparte del utilitarismo, consecuencialismo, utiliza algo de economía en el autor nombra, se llama Posner. análisis económico del derecho. Es Posner. Ya, ya mira, imaginemos ya por el salón de clases. Yo he dicho, y lo he explicado, he dicho que los mejores se van a juntar con los mejores porque quieren lograr los mejores resultados con el menor esfuerzo. Y obvio que va a ser así, porque nadie quiere cargar la carga del más flojito, del intermedio o del más burrito, ¿no? Del salón, por así decirlo, ¿no? Estereotipos. Y del mismo modo, los intermedios van a hacer lo mismo, van a formar su grupo de intermedios, y los que están últimos van a formar su grupo de los peores. Mira, y yo te pongo a explicar acá, mira, yo estudié 2 carreras. En mi segunda carrera yo era un dios en la universidad, eran buenos tiempos. Y en mi primera carrera yo era literal, era como el alcohólico del salón, el que nadie quiere hacer grupo con él. Lo peor, bueno, había sufrido romance sentimental, ¿no? Y me dediqué al alcohol y a las drogas. Bueno, pero nunca jalé, eso sí, nunca jalé, pero sí era de lo peor. Ya, ¿Cuántas drogas probaste? Menciónanos, si no, no cuenta todas las cuántas que me drogas. daban gratis. Ah, está bien, muy Ya, bien. ya, y el... Ay, ¿quién me está llamando? ¿Quién es Cristian Flores? ¿Lo conoce? Compañeros, Oye, me perdón, parece Yo, que yo quisiera dar una ahorita pequeña, continúo, ahorita continúo. Ya voy a un ratito, tengo llamada. yo quisiera dar adelante, yo, Brian. ¿Aló, aló? una breve opinión. Entre todo lo que ¿Aló? estábamos ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? conversando, yo creo que un punto muy importante para, o sea, pues muchas veces puede parecer que en la sociedad unos cuantos jalan a los demás, ¿cierto? Como si unos cuantos trabajan y los demás comen del fruto del ajeno. Pero en realidad nosotros también podríamos verlo ¿Qué desde decimos? la ¿Situación? perspectiva de la empatía. Después de todo, si ¿Quién es dejamos que indicado? la gente se ¿La encuesta? reúna ¿Los dos libremente casos? ¿Los entre dos los que destinos? solamente quiere que se reúnan, se forma una sociedad que se basa, digamos, en la Ah, selección bien, natural. ¿ves? Sí, O sí, sea, hablándolo comprendió la ya lógica. al contexto contemporáneo, Ay, ¿no? felicidades, Paco, Supuestamente lo somos mejor de lo pareja. mejor es lo que Sorry. sobresale y el resto se queda como retirado. Entonces, en mi opinión, yo sí pienso que, aunque no debe ser cohesionado, no debe Ah, ser ya, normal, acá obligatorio celebrando. el juntar a las Thank you. personas ¿Cuándo te más apuestas? allá de ¿Cuándo su te criterio de apuestas? con quién me quiero reunir. Yo pienso que es importante Ah, enseñar 28, la empatía en la súper buena sociedad nota, para ¿ah? que podamos ser una sociedad Y aproveché próspera. que lo con Si 15, no, pues. siento que podremos ser una sociedad al contrario, o sea, podríamos irnos a la decadencia. Esa es mi opinión. Por favor, adelante todos los que desean participar. Tamara, no, ni siquiera es necesario que levantes la mano. Habla Ok, nomás. para no interrumpir, ¿verdad? Yo lo que creo es que somos una sociedad obviamente sociable, ¿verdad? Siempre vamos a buscar a las personas que se parecen en algo a nosotros y que tengan la No, misma es que actitud o realmente el sí mismo usó una fórmula conocimiento, para hallar la, porque, la o sea, población. incluso Pero tu pasa cuando población no es buscamos una es pareja. dogmática, tu mente es Una de las dogmática, no cosas se rige que nos por une mucho, por ejemplo, una personalmente yo población, podría por decir, así yo no podría decirlo, estar, ¿no? Es aunque algo, fuera ¿cómo se Brad llama? Pitt, pero con una Ustedes persona que tenga el construyeron cerebro más afinidad, pequeño que el construyeron mío, ¿verdad? O sea, en conveniencia, ¿no? conocimiento Es así, pues o en no se cuestiones de rige por música, por suposiciones ejemplo. exactas, Siempre tiene que dogmáticas, haber tienen la misma naturaleza que un, ustedes. una Bueno, tu forma complemento, nomás tienes que decir de complemento. concordancia, se podría decir, Pero ¿verdad? todo Y eso eso se también rige por tendría que parte ver principal, lo que con el escogieron la sociedad entorno en dogmática. el que te crías y en el país Ujú, eso en no. el que
naciste y creciste y tuviste educación, porque no es lo mismo que hablemos de latinoamericanos a que hablemos de europeos o de asiáticos, ¿verdad? Que son una sociedad un poco más solitaria y que no tiene tanto acercamiento o tocamientos como nosotros. Me decía mi padrastro, me acuerdo que se fue él a estudiar a Checoslovaquia, que bueno, y fueron también, fue una vez a Japón, y me decía que la sociedad japonesa es una sociedad que no tiene contacto humano. Tú ingresas a un edificio, te subes a un ascensor y la sociedad japonesa ni siquiera te voltea a ver. O sea, tratan lo menos posible de tener contacto visual contigo. Ellos miran al piso, te saludan con una reverencia, no hay algún contacto físico con las manos o un beso, o como lo hacen los españoles con doble beso, hablando de sociedades europeas, que se salva también la europea, porque la europea es un poco parecida a la latinoamericana, ¿verdad? Ese es mi aporte de hoy. Sí, Papu, felicidades. Muchas gracias, Tamara. Es realmente muy interesante. Adelante, Daniel. Es lo No, es mismo, no rápido, te pasa el disculpa. tiempo. No, sobre la empatía, la empatía nadie se la Mira, sin enseña a darme nadie. cuenta ya pasó un año y medio Por desde ejemplo, en que sociedades me que corregí. coaccionan muy poco, como sería la sociedad estadounidense en el siglo XIX, que tenían impuestos extremadamente bajos y digamos que el Estado intervenía Es normal, Papu, me bastante espero. poco en la economía, la media, o sea, la gente donaba aproximadamente el 30% de su Felicidades. sueldo a caridad. O sea que cuando la Nos vemos. gente trabaja y vive en sociedades más libres, tiende a ser más empática. No es porque se lo hayan enseñado en los colegios, no es porque lo hayan visto en una revista, no es porque lo hayan visto en la televisión. Las sociedades son más empáticas entre más libres son, y eso es casi ley natural. Por otra parte, me parece, o sea, sí, era eso. Adelante, Jesús. Nada, hoy me llevé una llamada de un chico que estoy asesorando en tesis. Ah, por cierto, yo también asesoro en tesis de Derecho y tesis de Contabilidad, ¿ah? Si quieren asesoría, me avisan nomás. Le acaban de aprobar su tesis, está feliz el chico. Eh, Nada, los que decían dónde me quedé. Ah, sí, porque yo consumía todo tipo de drogas. No, que tenía dos carreras. Y en una carrera era de lo peor, o sea, la peor, así, el peor chico de que una carrera que solo sobrevivía. Y mi segunda carrera ya era un dios ya en la universidad. Y me di cuenta, pues, esa diferencia que existía. Hay chicos que cuando tú le preguntas cómo te fue en la universidad, te van a decir que fue lo peor, o sea, me obligaron, o sea, están traumados con la universidad y fue la peor etapa de su vida. Y esos chicos te van a decir que fueron los que estaban en últimos puestos, por lo que estaban sobreviviendo. En cambio, a ver otros chicos, quizás como la mayoría de nosotros, que ha estado, le ha ido bien en la universidad, pues, ¿no? Teníamos buen rendimiento, buenas notas y nos gustaba quizás la universidad, hasta quisiéramos vivir en la universidad, no sé quién sabe. Y pasa, pues, o sea, yo lo viví en carne propia. Primera carrera era lo peor, yo quería dejar la universidad. Para mí la universidad era lo peor que me había pasado en la vida. Y ya en mi segunda carrera descubrí de que como todo me iba bien, como sobresalía fácilmente y todos querían hacer grupo conmigo, porque era el mejor, me sentí más alabado, pues, y me di cuenta de lo que les he explicado, ¿no? Que los mejores siempre buscan a los mejores para hacer su grupo en un salón de clases. Y eso hace de que con menor esfuerzo todo sea más fácil, todo sea mejor. En cambio, ¿qué pasa cuando con los peores? Los peores se van a unir y van a formarse el grupo de los peores y créeme que tiene un efecto, la teoría se llama, creo, el efecto Pigmalión. No sé si los conoces o has buscado información respecto a ello. Y del mismo modo, de manera empírica, yo digo, si esto pasa en un salón de clases, lo mismo va a pasar en una sociedad, digamos, anarcocapitalista, ¿no? Como ustedes estaban proponiendo. Claro está que es una ideación, no es algo que yo comparta. Estoy hablando de lo que yo creo que podría pasar. No es algo que es demostrable, tampoco es algo que, quién sabe, ¿no? Quizá algo sea utópico. Pero yo lo veo de esa manera y creo que en pequeñas circunstancias como una ciudad que se maneje de manera anárquica, hasta un salón de clases que se maneja un salón de clases que se maneje de manera anárquica, va a suceder eso. Van a darse esas brechas.
Cosa muy contraria que yo he visto cuando mezclan, ¿no? Al azar a los integrantes del grupo. En un integrante del grupo hay no tipo, tomé el ejemplo de Naruto, ¿no? Que mezclan a Sasuke con Naruto, por ejemplo, ¿no? En esa simbiosis de varianza se ve que hay mejora. O sea, al peor lo elevan a un estándar, ¿no? Y el peor lo elevan a un estándar y al que está mejor, bueno, lo ayudan a confraternizar socialmente. Porque lo que pasa generalmente con los primeros puestos que se juntan en un grupo es que no tienen mucha habilidad social, pero al hacer compañía con alguien que nunca pensaban hacer grupo, desarrollan ciertas habilidades blandas, ¿no? Por así decirlo. Y yo he visto que mejores desarrollos en grupos de esa varianza de notas, o sea que el mejor nota le pongas con la peor nota para que hagan grupos. Y obvio que el profesor ahí le está imponiendo, ¿no? Más no es por libre elección, porque por libre elección los mejores se van a unir con los mejores, eso está de ley, de claro. Y lo mismo va a Hola, pasar y lo mismo va a pasar con los países. Ah, ¿sí? ya. Sí, pasamos. No quiero expandir más el debate en realidad porque está muy interesante y de hecho no quiero matar la conversación, pero en mi siguiente argumento voy a tratar de llevarla de nuevo al texto. Ya. Uno, no es una falacia de autoridad porque no di un argumento, solo mencioné un caso. Y dos, yo voy a cuestionar esto de que los mejores se van a unir con los mejores y los peores se van a unir con los peores, porque de hecho, y es lo que suele pasar en mi universidad, los mejores, si bien les gusta estar con los mejores en su grupo, tienen de todo. Tienen de todo y pues tratan más bien de ayudar a otros porque ellos les pueden ofrecer otras cosas que alguien como que tiene sus mismos talentos no lo ofrecen. Y de hecho justamente es lo que pasa en el mercado. Y de hecho de eso está basada toda la teoría libertaria. O sea, eh, las personas se juntan por necesidad, ¿me entiendes? No porque tú tengas oro, solo te juntas con gente que tiene oro. Necesitas juntarte con personas que tienen otra clase de cosas, que dan otra clase de servicios para poder comerciar. Si esto no es así, de lo contrario, el mercado no funciona, no existiría mercado y toda la teoría libertaria es incorrecta, está mal. Pero quitando eso de lado, que es lo que sucede, por ejemplo, una persona que sabe matemáticas se junta con alguien de letras para que le enseñe. O alguien que habla francés pero no habla latín se junta con alguien que entiende latín. Alguien que sabe de filosofía se junta con alguien que entiende la norma. Alguien que... O sea, el ejemplo es variado. Alguien de ingeniería en sistemas se junta con alguien de mecánica para tratar de hacer máquinas programables, que él no sabe programar muy bien, pero el de sistemas, informática o directamente un programador profesional puede hacerlo perfectamente. Entonces las personas se juntan por necesidad y esa junta de necesidad crea el mercado. Y si se junta un grupo de personas, pues, y son los peores y jalan el curso, ¿realmente la responsabilidad de los mejores agarrarlos o salvarlos? Considero que no. Pero todos estamos de acuerdo que el derecho necesita una justificación, como ahorita hemos tratado de buscar, una justificación para aceptar o no aceptar este modelo de estados en competencia. Y de hecho, no es James Boyd White, es mi pata David Hume. Él menciona mucho de que es necesario una justificación, que la justificación puede ser muy, muy amplia, como lo hemos mencionado, pero que de algún momento tiene que agarrar y centrarse en un punto, detenerse en un punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿dónde detenerse? Las apelaciones a los hechos que pueden ser incontrovertiblemente verdaderos son tentadores y en consecuencia son comunes, pero fue David Hume quien nos advirtió hace más de 2 siglos que todos los hechos del mundo no servirán para generar una conclusión normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos realmente somos incapaces de generar normas en base a hechos. Un ejemplo, algo que realmente le va a volar la cabeza. Bajo el pensamiento de David Hume, la física está mal. Al menos la física clásica. ¿Por qué? Porque la física clásica te ponía normas para todo, leyes físicas, ¿no? La ley de la gravedad, fricción, todo este análisis dimensional, análisis vectorial.
Pero después, todos al principio pensaron, ok, la epítome del entendimiento de la realidad humana, la física clásica. Viene Albert Einstein y lo destroza todo. Entonces, ¿los seres humanos son realmente capaces de generar normas a partir de la realidad? Yo puedo decir, todos los osos polares son blancos. Aparece un oso polar con una enfermedad, no es blanco. No es una norma. ¿Entiendes eso? Los seres humanos son incapaces de generar normas a partir de hechos. Ni con toda la probanza puede generar normas. ¿Qué opinan, chicos? Ahí está de esa idea. No, conste, normas se refiere a no solamente normas jurídicas, porque norma no solo es norma jurídica, norma en todos los sentidos. Si somos incapaces de generar normas sobre la realidad, tampoco podemos generar normas jurídicas. A ver, un ejemplo de esto. Yo puedo mencionarte que todos los ladrones tienen que ser castigados con tantos años de pena privativa de libertad, pero resulta que alguien roba por necesidad o alguien roba por hambre. Es el hurto famélico, que es una falta en el Código Penal al final. ¿Va a ser castigado también con la misma pena? Y después, dentro de ese hurto famélico, tenemos que analizar, por ejemplo, si tenía hambre por drogarse o tenía hambre porque estaba escapando de la policía y no había comido en días. O sea, hay tantos detalles que realmente el ser humano va a ser incapaz de generar normas a partir de hechos. Así que todo el derecho está mal. Bueno, el autor hablaba de, bueno, el siguiente capítulo creo que es sobre la persuasión, ¿no? Que la justificación debe ser efectiva y debe persuadir basándose en razonamientos lógicos. Pero daba un contraste, ¿no? Que muchas veces esa justificación se basaba en valores compartidos, ¿no? Que digamos, no somos un grupo de derecha, vamos a apoyar ideas de derecha, somos un grupo de izquierda, ideas de izquierdas, los comunistas, los fascistas, algo así. No daba ejemplos, ¿no? Pero él hablaba de que esa forma debe, de esa justificación debe basarse por medio de la razón, la lógica y la coherencia, ¿no? Para lograr persuadir. Y en base a esa persuasión se logre la justificación de la norma, separándose de posiciones humanas, ¿no? Que puedan influir en el juicio ético. Entonces, como el ser humano es incapaz de generar normas a partir de hechos, no podemos justificar la norma en base a hechos, sino que la debemos basar en razón. ¿Algo así mencionas? Ni en valores ni en Efectivamente, hechos, sino en razón. en la lógica y en la razón. Claro. Y él menciona varios tipos de razón. Ya, creo que esta idea es un poco demasiado subjetiva, tal vez. A ver, déjenme recordar qué más mencionaba. Sí, para hacer poquitas hojas siempre es un buen análisis esa, esa lectura. No, el autor al principio menciona de que esto iba a ser como un paseo en el Museo del Louvre en patines. Sí, sí que es que son demasiados temas, es como mucha información, pero los pasa bastante rápido, ¿no? Pero sobre eso que dijiste, Alex, comento algo justo antes de ya irme, porque ya me tengo que retirar en unos minutos, pero comento sobre lo que dijiste de eso de las excepciones y de que si el hombre no es capaz de producir como normas o regularidades a partir de la realidad. Yo creo que siempre va a haber excepciones, o sea, incluso en cuestiones como lo que dijiste del oso polar, o sea, cuestiones físicas o biológicas, pero aún así creo que el establecer normas nos ayuda de manera práctica por un tema de mayoría, ¿no? Algo así como que en la mayoría de los casos va a ser así, o sea, quizás no siempre, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el ser humano, pero nos ayuda eso a organizarnos y a tener una sociedad que puede funcionar, ¿no? Porque si siempre estuviésemos viendo que va a haber una excepción, quizás no tendríamos muchas normas de muchas cosas, ¿no? Sería como un mundo de incertidumbre, creo que no podríamos vivir así. O sea, mentalmente creo que no podríamos vivir de esa manera como tan incierta de que todos son casos particulares, ¿no? Sino que hay una regla general que, por ejemplo, lo que dijiste de los osos polares, ¿no? Que por lo general sean blancos, pero y uno opera pensando en eso, ¿no? O sea, o también en cuanto a las penas o en cuanto a qué espera uno
de ciertas personas, ciertos grupos, por ejemplo, como lo que comentó Tamara de la forma de ser en diferentes nacionalidades, ¿no? O sea, obviamente no es que todos, absolutamente, los latinoamericanos o los asiáticos o los europeos sean de una forma, pero uno espera eso y según eso puede operar, ¿no? Esto mentalmente, si no, creo que sería un caos. O sea, esa es mi visión sobre ese tema. Igual, aunque no sea 100%, necesitamos esas regularidades. ¿Alguien algo que aportar? Y yo también creo que debemos dejarlo ya hasta aquí nomás, creo que es 1 hora y media más o menos, para el siguiente Sí, sí, sábado, es verdad, es verdad, es verdad. porque el La tema es muy conversación complejo, ha Ha estado de estado lo más caliente. apasionante. interesante y profunda. Ha estado muy interesante, pero vamos a programarla para el sábado a las 7. ¿Sábado a las 7, chicos, o ponemos el sábado a 1 hora más tarde? ¿O más Yo puedo temprano? a las 7, no sé qué dicen Yo los creo que a las demás. 7, yo creo que a las 7 está bien. Yo también puedo las Las 7, sí, o poco más temprano. Podríamos colocar para que nos notifique minutos antes. Voy a tratar de hacer eso, Omar. Voy a tratar de hacer eso. Tamara Bosanova, Claro. lo que piensan los europeos que todos los latinos sabemos bailar salsa, por ejemplo. Ajá, exacto. Eso es un Por ejemplo, prejuicio. creo que cuando generes el link puedes poner los correos de todos y así nos notifica, o sea, es como en el Google Calendar. Ya, sí, sí, en el Google Calendar. Voy a buscar hacer eso. Chicos, Tamara y Omar son los únicos nuevos integrantes, ¿verdad? Que están por aquí. Ah, sí, es correcto. Ya. Francisco es un amigo cercano al que invitamos a este club de lectura, así es que no es mucha ¿Está molestia. Francisco acá? Sí, 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 ahí está Francisco Jesús. Se me cerró en mi otro dispositivo. Ok, no hay Ah, problema. Sí me escuchan, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, se escucha. Hola, Sí, creo que sí. También tú no escuchas. Sí, sí, no. Ok, muy bien. Los chicos nuevos no se vayan, por favor, porque ustedes de hecho, tienen el derecho Pero no a, el deber. no el deber, pero sí el derecho, a integrar un nuevo libro, si desean, a colocar un nuevo libro dentro de nuestra lista de lectura. Ah, y por cierto, pueden ver la lista de lectura. Los chicos que ya dieron su libro pueden irse retirando, ¿ah? Solo con ellos, si es que no tienen tiempo.